Muchas veces nos hemos preguntado el porqué de la ausencia de líneas férreas interurbanas en Canarias, cuando sí que las hay, por ejemplo, en Mallorca. Pues bien, hoy es el día en el que vamos a responder a esas dudas y ver al detalle cómo están los proyectos para llevar el tren a las principales islas de las afortunadas. Evidentemente, las Islas Canarias son sumamente especiales en lo geográfico. Sin embargo, en lugares como Tenerife o Gran Canaria sorprende que no se haya construido todavía una línea férrea en extensión reseñable y que esté en estos momentos en explotación, con solo el tranvía de Tenerife como transporte sobre raíles ahora mismo en las islas. Pero esto podría cambiar en los próximos años, pues hay intención de poner en marcha proyectos en ambas islas, siendo la de Gran Canaria la que más ventaja lleva. El proyecto del tren de Gran Canaria entre la capital y el sur lleva ya un tiempo considerable en estudios previos, publicándose recientemente de forma pública el estudio de demanda, que estima un uso de entre 22 y 26 millones de viajeros en el primer año, a partir de 2026. Un uso de este transporte, la mayoría procedente del automóvil privado. Un estudio realizado por el Cabildo en el que también se ha incluido el estudio de impacto ambiental, a falta, eso sí, de la variante del trazado a su paso por Maspalomas. Un estudio que también ha incluido la demanda, rentabilidad económico-financiera, reordenación de guaguas, es decir, los autobuses, así como de rentabilidad social y de impactos macroeconómicos. La línea en la isla de Gran Canaria tendría una longitud de 58 kilómetros y un total de 11 estaciones en su recorrido, un tren que discurriría desde el Parque de Santa Catalina hasta Meloneras, dividiéndose el proyecto en 7 tramos, incluyendo cocheras, centro de control, parque eólico y otras instalaciones. El plazo de ejecución del montaje de vía, dividida en 4 fases, se estima entre 45 y 46 meses, siempre que se ejecutaran sucesivamente. Aunque el documento reconoce que en estos momentos, al estar redactándose el proyecto constructivo de la variante de Playa del Inglés, que abarca tanto el tramo de plataforma como esta estación, no se puede precisar el plazo exacto de ejecución de las obras citadas. El presupuesto de construcción, sin incluir las expropiaciones necesarias, asciende a casi 1.500 millones de euros, donde se incluiría todo lo ya mencionado, sin tener, eso sí, de momento financiación. Aunque el gobierno de Canarias ya trabaja en conseguir los fondos europeos necesarios para hacerlo realidad. Hablamos de todo un hito para la isla, que presume sería una línea 100% sostenible al estar alimentada exclusivamente por el parque eólico asociado, que prevé 7 aerogeneradores con una potencia de hasta 26,4 megavatios, conectando el aeropuerto y el Puerto de la Luz. La vía sería doble en los tramos entre San Telmo y Playa del Inglés y en vía única en los tramos urbanos situados en los extremos, es decir, Santa Catalina-San Telmo y Playa del Inglés Maspalomas. Esta ambiciosa línea está pensada para recorrer el eje este insular, donde se concentra en torno al 81% de la población y el 85% de la actividad turística, y sería explotada con trenes tipo cercanías de alta prestación, con velocidades de diseño de hasta 160 km/h. Se da la curiosidad de que Gran Canaria es la isla con el mayor ratio de kilómetros viarios de toda Europa y el mayor ratio de motorización de España, siendo por tanto un proyecto vital para esta nueva era de descarbonización. Uno de los detalles esenciales del proyecto es que esta línea ferroviaria sería un auténtico corredor verde de principio a fin, destinado a modernizar la isla con un proyecto innovador completamente sostenible para la mejora del transporte público, buscando un agresivo trasvase del coche privado al tren, reduciéndose así drásticamente las emisiones de CO2. Otro de los detalles clave del proyecto es la reducción energética por su condición de transporte eléctrico y de rodadura ferroviaria, además de emitir incluso, se habla, de 3 veces menos de CO2 que cualquier autobús o guagua eléctrico y hasta 4 en el caso de los vehículos híbridos. Las 11 estaciones de este corredor ferroviario se encontrarían estratégicamente concibiéndose como auténticos nodos intermodales, según sus responsables, con sus correspondientes aparcamientos disuasorios y conexiones con el resto de medios de transporte, disminuyendo los tiempos de transbordo y acceso, lográndose así un sistema competitivo centrado en el usuario.
Esas 11 estaciones se localizarían de norte a sur en Santa Catalina, San Telmo, Hospitales, Ginamar, Telde, Aeropuerto Carrizal, Arinaga, Vecindario, Playa del Inglés y por fin Meloneras. En dicho informe se asegura que la creación de este tren elevaría un 4,4 el PIB regional, donde se prevé una alza de más de 2.000 millones de euros en el PIB canario y algo más de 5.500 en la producción de bienes y servicios. Además, se destaca la creación de más de 25.000 empleos directos e indirectos. De llevarse a cabo, la puesta en servicio sería en dos fases. En la primera fase se pondría en servicio el tramo de doble vía, el que discurre entre las estaciones de San Telmo y Playa del Inglés, excepto en Ginamar y Carrizal, con 7 paradas. En la segunda se completaría el trazado poniendo en marcha las estaciones de Ginamar y Carrizal y construyendo los dos tramos de vía única de la línea ferroviaria, ambos urbanos, que son los que unen San Telmo con Santa Catalina y Playa del Inglés con Meloneras. Hay que recalcar, no obstante, que este estudio se hizo a partir de 2019. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, por lo que se está revisando dicho estudio para adecuarlo a la situación post-COVID y la actual en cuanto a necesidades energéticas y de promoción del transporte público sostenible. Y visto el proyecto Gran Canario, ¿qué pasa con el Tenerife? Lo cierto es que hay una gran disparidad en grado de ejecución del mismo entre ambas islas, pues mientras en Gran Canaria ha habido una gran unanimidad por sacar adelante este proyecto, en Tenerife ha sido más bien lo contrario, con muchas voces especialmente políticas e institucionales en contra, o como mínimo poniendo en duda la viabilidad y rentabilidad de construir una línea férrea en la isla, a pesar de tener los mismos o incluso peores problemas de movilidad. Lo cierto es que el proyecto férreo de Tenerife, conocido como Tren del Sur, lleva ya nada menos que 2 décadas sobre la mesa, al cuestionarse entre otros detalles el coste del mismo, que actualmente se cifra entre los 2.200 y los 2.500 millones de euros. Hablamos de un recorrido que constaría de 80 kilómetros, deteniéndose en un total de 7 paradas, con una posible ampliación hasta Fonsalía y discurriendo entre Santa Cruz de Tenerife y Costa Adeje, tardando un total de 42 minutos aproximadamente entre punta y punta, teniendo paradas en Santa Cruz de Tenerife, Añaza, Candelaria, San Isidro, Aeropuerto del Sur, Los Cristianos y Playa de las Américas. Además, incluiría edificio de talleres y cocheras de los vehículos, zona para estacionar los trenes, un área para su mantenimiento y el material móvil propiamente dicho, incluyéndose, como en Gran Canaria, la creación de una planta eólica que daría energía limpia a los trenes, unos convoyes con capacidad para 450 personas y teniendo una frecuencia de paso de unos 15 minutos en las horas punta. En estos momentos el siguiente paso es completarse lo que debería ser el estudio medioambiental, proceso siempre delicado tratándose de esta zona, pues el proyecto resultaría muy complejo debido a la orografía de la isla, con un 62% del recorrido en superficie, pero con un 28% que se tendría que realizar mediante 9 túneles, 22 falsos túneles y un 10% restante mediante 33 viaductos. Las plataformas tendrían un ancho de 14 metros cuando se trate de vías dobles y de 8,2 en el caso de las vías simples, explotándose como línea de cercanías complementaria con el metro ya existente, llegando a velocidades incluso por encima de los 160 km/h en diversos tramos. Sin embargo, a pesar del actual estado de semi-stand-by de este proyecto, el Cabildo tiene otro para una posible línea, esta vez con un recorrido por la costa norte de toda la isla, con paradas en Santa Cruz Centro, Intercambiador de San Cristóbal de la Laguna, Aeropuerto Norte, Tacoronte El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, Valle de la Orotava, Puerto de la Cruz y por fin Los Realejos. Y a falta de 2, mejor 3. Pues otro proyecto que está poniéndose estos días sobre la mesa es el de un tren-tran de Granadilla de Abona a Adeje, y que sería similar al sistema que recientemente se ha puesto en marcha en la Bahía de Cádiz, tranvía del que os hablé hace muy poco en otro vídeo del canal.
Todo hace pensar que este proyecto irá para largo de llevarse a cabo, aunque los nuevos tiempos pueden ir a su favor, sin olvidar el posible empujón que puede suponer el éxito del nuevo Tren-Tram de Cádiz, así como la proliferación de proyectos similares en bastantes más territorios del país, que parecen estar cogiendo fuerza, proyectos de los que estaremos atentos e iremos informando en el canal en sendos vídeos, por lo que no te despistes, aquí estaremos ante cualquier novedad que se produzca en lo que hoy hemos hablado. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.